Buenas noches, andaluces. Andalucía, ¿cómo estáis? Bien, bienvenidos. Esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Televisión, Andalucía. Y si acabas de sintonizarnos, pues te pido que te quedes con nosotros hasta las 10 en punto de la noche. En Metropolitan Televisión hay programas de todo tipo. Tenemos a Carlos Fuentes, nuestro querido Carlos, un besazo enorme desde aquí, desde Andalucía, para ese programa. Queremos opinar, que ya es un programa decano en Metropolitan desde que se inició, pero antes ya llevaba un recorrido muy amplio. Carlos, un abrazo a ti y a todo tu equipo y enhorabuena por los éxitos. Metropolitan, ya digo que es una cadena joven, pero tenemos también ganas de dejar nuestra impronta. Siempre hemos dicho y hemos hablado de que en este programa, en Andalucía Debate, y en general en esta cadena, se habla claro y en libertad. Porque queremos informaros, queremos informarnos nosotros también, queremos establecer con vosotros pues esa relación que da sentido a los medios de comunicación. En el caso de la televisión, si no hay nadie viéndote al otro lado, pues estás haciendo un poquito el tonto. Nosotros no estamos haciendo el tonto, nos consta que nos veis, nos consta además que el pasado miércoles hubo un seguimiento masivo dentro del ámbito de influencia de Metropolitan Andalucía y os damos las gracias por ello. Tuvimos una audiencia más que considerable y eso os lo debemos a todos vosotros. También era un caso que nos interesaba a todos. Y hoy, por cierto, vamos a repasar un poco los momentos más interesantes que hubo y que tuvimos aquí en este plató con el padre y el abuelo de Marta del Castillo. ¿De acuerdo? De nuevo, muchísimas gracias. Tenemos un número de teléfono que es el que aparece en pantalla para que os pongáis en contacto con nosotros a través de un contestador automático, 902-090-714. ¿Vale? Y también tenemos una dirección de mail que irá apareciendo a lo largo del programa y que conocéis, y es esa que aparece ya ahí. Metropolitan Televisión, andalucía@gmail.com. Tenemos algunos mails y después hablaremos más adelante de eso, de las reacciones que ha suscitado los programas de la última semana. Estamos a lunes, ya iniciamos la última semana de campaña, son 5 días los que quedan antes de la jornada de reflexión, que será el sábado, y estábamos todos aquí en el plató diciendo, oye, vamos a intentar apoyarnos, vamos a intentar pensar que la cosa va bien. Juan Carlos Jiménez, buenas noches. Pues eso, vamos a intentar decirnos que la cosa, si no está bien ahora, irá mejor. Irá mejor. Irá mejor, seguro que sí. Pero de momento está la cosa. Ahora la cosa está frenazo y marcha atrás. Bueno, José Luis García Guillermo. Buenas noches. ¿Eres optimista? Buenas noches. Tengo que ser optimista, si no la situación es suficientemente fea y desagradable como para que no tengamos un halo de esperanza, una ventana a la que asomarnos, ¿no? Yo necesariamente tengo que ser optimista porque si no me quedaría panorama muy feo. Yo tengo una hija con 16 años y tengo que ilusionarme por brindarle un futuro mejor. No me puedo permitir el lujo de no serlo. Antonio Barreda, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, el futuro yo lo definiría a los andaluces con una pregunta. ¿Vive usted hoy mejor que hace 4 años? Qué silencio. Fran García, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Agustín, ¿qué tal? Bueno, hay que ser optimista, ¿no? A pesar de que Kleenex podría patrocinar hoy, ¿no?, el espacio en nuestra Andalucía Debate, pero bueno, tenemos que romper, ¿no?, con esta cadena de malas noticias que estamos teniendo en las últimas semanas, últimos días, últimas horas, sobre todo lo que tiene que ver con economía, también con política, con lo que está pasando aquí en la comunidad autónoma andaluza, pero bueno, romper con eso de alguna manera y ser profundamente optimistas. Bueno, pues vamos a hacerlo y nosotros siempre se dice que en televisión lo que eres lo proyectas. Nosotros hoy queremos ser optimistas. A lo mejor nos cuesta un poco, porque la realidad es muy tozuda y la realidad es muy testaruda y muy cabezota y nos obliga a hablar de las cosas como están. Y están de la siguiente forma y manera. Almudena nos va a hablar en el primer tema de economía y recesión. Y tiene que ver porque en el último trimestre no es que las cosas hayan mejorado, que no han mejorado, sino que se han puesto un poquito incluso peor. Almudena. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Vamos a comenzar el programa de hoy lunes 14 de noviembre hablando de economía. Y es que según apuntan algunas informaciones, España está rozando de nuevo la recesión. Y es que durante el último trimestre, julio, agosto y septiembre, el crecimiento fue igual a cero. Pero mejor vamos a ver en el siguiente vídeo, en el siguiente reportaje, cómo puede afectar esto y qué es lo que pasa con la economía de nuestro país.
Nuestra economía roza de nuevo la recesión tras estancarse en el tercer trimestre. Ya lo había adelantado el Banco de España la semana pasada, hace unos días lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística. La economía española frenó en seco entre julio y septiembre, es decir, registró un crecimiento cero con respecto al trimestre previo, aunque se avanzó 8 décimas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tal situación ya la había diagnosticado el Banco de España, que alertó del impacto negativo que estaban teniendo tanto los programas de recortes públicos aprobados por las administraciones para cumplir con el objetivo de déficit, como un anémico consumo de los hogares, que ante un panorama laboral cada vez más complicado tiran de sus ahorros para afrontar gastos. En cualquier caso, lo que no cambia es la caída de la economía, que después de 6 trimestres de subida se estanca al pasar del 0,4% en el primer trimestre al 0,2% en el segundo y al crecimiento nulo en el tercero. A ello se suman las perspectivas poco alentadoras hechas públicas la semana pasada por varias instituciones y organismos que, como el Servicio de Estudios del BBVA, prevén un crecimiento negativo en España en este último trimestre del año. Juan Carlos Jiménez Laz. Bueno, pues sí, todos querríamos ser optimistas, pero es difícil con estos datos. Lo que sí podemos es animarnos en el sentido de pensar que esto tiene que cambiar y seguro que va a cambiar. A veces los ciudadanos, cuando escuchan cifras macroeconómicas, como esta de las que estamos hablando, no se dan cuenta de que eso no es ni más ni menos que las consecuencias o las causas de sus economías reales, de sus economías prácticas. De hecho, lo que se está contando ahora mismo, que es que hemos tenido este frenazo en la economía española, bueno, frenazo y marcha atrás, es decir, que estamos en las puertas de una recesión, que al fin y al cabo es un crecimiento negativo en 2 trimestres continuados. Bueno, pues esto es precisamente como consecuencia, entre otros factores, no solamente de que la economía española no se desarrolla, no mejoran sus indicadores, sino que además no hay dinero en el mercado y que la demanda interna ha bajado. En otras palabras, no hay capacidad de consumo, o la capacidad de consumo que podría haber de los españoles no está dedicada a consumir, está dedicada a ahorrar. En resumen, lo que hay es una extraordinaria falta de confianza en la economía española. Es decir, porque si el ciudadano no consume, las empresas no gastan o no invierten, es porque no tienen confianza en la situación económica y en la evolución de la situación económica. Eso es lo que puede cambiar, porque evidentemente un cambio de gobierno ayudaría en ese sentido, que es lo que siempre se le ha pedido al señor Zapatero desde hace muchísimo tiempo, de que por el camino que iba era incorrecto, había que cambiar y habría que abrir pasos a otras posibilidades. Pero ha pasado mucho tiempo. Ha pasado excesivo tiempo y ha sido un camino errático por parte del gobierno Zapatero, además. Y nos encontramos en el voladizo de una situación... Estamos muy mal. El Partido Socialista, bueno, el gobierno se ampara diciendo que todo el G20 y que toda Europa está mal. Bueno, sí, es verdad, toda Europa está mal y todo el G20 está mal, y es cierto que está mal, pero no están tan mal como estamos nosotros. Nosotros estamos al nivel, para que nos hagáis una idea, de Chipre, de Italia que habéis visto ya... La Italia de ahora, no la de Italia de Berlusconi, efectivamente, la Italia que acaba de cambiar de presidente del gobierno precisamente por toda la errática política económica que estaba llevando también. Pues Chipre, Italia y Portugal. O sea, esos son nuestros compañeros de viaje, que somos el furgón de cola, por supuesto. Es decir, no porque estemos más o menos ahí. Somos los 4 peores indicadores económicos en el PIB y además, lamentablemente, con una situación que tendrá consecuencias a futuro. Es decir, esto no se corrige en 2 días, ni en 2 semanas, ni en 2 meses. El problema, esto hay que irlo corrigiendo. Eso es lo que se dice en idioma de audiencias de televisión. Tú puedes ganar una décima, es dificilísimo. Perderla es muy fácil. Lo malo es que cuando la pierdes, volver hacia arriba cuesta 100 veces más. Eso es muy complicado, que es lo que pasa a nivel económico, ¿no? Efectivamente. Eso también seguro que lo sabe José Luis por publicidad, porque es exactamente lo mismo. Sí, pero además yo lo que pasa es que ahora tenemos un termómetro que nos va a cambiar los esquemas completamente, y es dentro de unos días, porque hay unas elecciones que yo creo que en gran parte van a tener una influencia, y explico un poco mi prisma cuál es.
cuando ha salido a relucir Italia con esa catástrofe económica, es un poco cuando hablábamos el otro día del paro. Oye, que ya no se trata que los parados son aquellos, los parados ya es mi cuñado, es mi hermano y soy yo. Pues esto un poco me ha pasado a mí con Italia, como decíamos, bueno, los griegos, que el desastre que tienen allí montado, Portugal, es que Portugal, no, ya es Italia, que se supone que es un país a nuestro nivel. Entonces, independientemente de Berlusconi, que Italia llegue a los momentos a los que llega, empieza como a ver que ya nos toca a nosotros también, ¿no? La palabra recesión o la desaceleración, que yo, sinceramente, hasta el 2008 yo no la había oído hablar ninguna de las dos. Esos son juegos de palabras, Vale. Matías, como los Eso es brotes lo peor. verdes, como la Pues- aceleración desacelerada. pues a eso Todo quería esos yo son llegar. juegos de A palabras eso quería y llegar. golpes de humo, nada más. Sí, bueno, pues esa Eufemismos batalla también, semántica llega a una población que al final es la afectada y que dice, bueno, a mí que me estás contando tú de recesión, de desaceleración, ¿qué está pasando aquí, no? Y nos hemos perdido un poco en la terminología precisamente por no meterle mano a la lidia verdadera, ¿no? Y, bueno, dicen que son 2 trimestres, según hablan los expertos en macroeconomía, que la recesión es lo que marca que 2 trimestres seguidos se paralice el avance del crecimiento. ¿No? Y yo creo que es que en España, además de esa repercusión que tenemos como miembros como un país del mundo afectado, creo que además aquí hay una congelación de confianza, de inversión, de gasto y de absolutamente todo pendiente de un cambio de gobierno, porque aquí se ha perdido absolutamente la fe en que este gobierno vaya a mejorar nada. Entonces, yo creo que hay, además de la crisis real, hay además una especie de espera en los ciudadanos, que el que tiene 4 duros los tiene debajo de la loza y dice, espérate, que esto yo vea otro color. Una y crisis está todo- de credibilidad. de credibilidad y de confianza. Yo creo que está todo el mundo aguantado esperando a ver los resultados del domingo, ¿no? Es que, un matiz nada más, es que la confianza es un factor económico también. Claro. Es un factor Importantísimo. económico. Claro. Pero hay una cosa que es muy importante explicarle a los andaluces, que recesión significa más paro. Luego, si la economía empieza a remontar y como mínimo empieza a alcanzar un 2,5%, la situación no es grave, es de UBI directamente. Ahora mismo hemos hablado estos días, la semana pasada, sobre el presupuesto de la Junta, que contemplaba un crecimiento de un 2,3%, cuando ya el Banco de España le está diciendo, oiga, que lo que usted, sobre el horizonte que usted está planificando un presupuesto, es mentira. Usted está planificando un presupuesto, primero, sin un anexo de inversiones, con lo cual nadie sabe dónde usted va a invertir, y segundo, con una recesión, con un crecimiento cero, que significa que a lo corto y a lo largo hay más paro. Por eso yo dije que la situación en España y en Andalucía concretamente es espantosa. ¿Por qué? Porque el 1.200.000 parados que están hoy parados van a seguir parados durante el 2012 y van a seguir añadiéndole a ese millón de parados todo lo que el mercado de trabajo va a ir expulsando, precisamente porque no se genera consumo, que es uno de los motores fundamentales de nuestra economía. Ese consumo está ahora mismo en un impasse, viendo precisamente el 20N, qué va a pasar, qué cambio de gobierno vamos a tener y cuál es inmediatamente la política económica de ese gobierno. En este caso los mercados están, como bien definía el compañero, están absolutamente inmóviles, la gente está con el dinero retenido, a ver hasta dónde vamos a ver el 20N que empieza de nuevo, ¿no? En ese sentido, deciros que la situación no es grave, es gravísima y que además nos han estado vendiendo una historia que era falsa, una historia de una crisis en Europa que no existía, que existe en determinados países, no en todos. Por ejemplo, Alemania tiene récord de trabajadores, por primera vez en la historia, récord de cotizantes a su seguridad social, cuando aquí ellos están sobre un 5,4% de tasa de empleo, ¿no? Cuando se supone que el pleno empleo es sobre un 8, ellos están en un 5. Francia está sobre un 9, un punto por encima del pleno empleo. ¿Pero qué significa? Que nosotros estamos con las mismas situaciones económicas que ellos, con un 30% de parados. Ellos tienen un 5,4 y Francia un 9. Luego, las condiciones no han sido las mismas para todos. La crisis no la hemos sufrido todos y por igual. El gobierno planificó una política basada en la burbuja inmobiliaria, situando la carga tributaria sobre las espaldas de los trabajadores, pensando que los empresarios van a tener dinero suficiente sin la necesidad de la financiación de la banca para animar el mercado. Pero los empresarios se dedicaron a la burbuja inmobiliaria, una burbuja que cuando estalló nos dejó a todos sin calzoncillos. Fran. Bueno, a mí me gustaría
si me permitís hacer una visión un poco del extranjero también y luego de España, hacer un poco a nivel internacional lo que puede ocurrir con Japón. Japón de julio a septiembre, el mismo periodo cuyas cifras nos ofrecía ahora Almudena realmente apabullantes, pues Japón crece más de un 6%, se va hasta el 6,2%. Bueno, pues algo estarán haciendo bien como para copiarles. En Europa, pues sencillamente que la crisis está engullendo gobiernos. O sea, hablabais antes del caso de Chipre, del caso de Portugal, del caso de Irlanda y más recientemente, hace una semana, pues el presidente de Italia era Silvio Berlusconi, ya no lo es, y es Mario Monti, al que han tenido que hacer previamente senador para Grecia, poder te falta Grecia. designarlo como primer ministro, y el caso de Grecia con Papandreou y ahora con Lucas Papademos. O sea, ha habido un cambio absoluto en la forma, o por lo menos en los nombres. Un descabezamiento de los gobiernos, ¿no? Sí, sencillamente porque la crisis se está llevando por delante a todo el mundo. ¿Qué ocurre en España? Es un caso diferente. La legislatura en España está ya concluida con unas elecciones generales convocadas para dentro de 6 días, para el 20 de noviembre, adelantadas precisamente por todo este mare magnum en lo económico. El día también en el que ya empiezan a sonar nombres para un futuro Ministerio de Economía, que incluso hablan de que se podría, pero esto ya es política ficción, fusionar con el de Asuntos Exteriores. Son dos materias bastante diferentes, pero bueno, se habla de una posible fusión de Asuntos Exteriores y Economía. Y se habla de un hombre catedrático de Economía por la Complutense, José Manuel González Páramo, un hombre también pues muy curtido en el área económica, pero no en la política. Con lo que el perfil de técnico que se podría querer para un gobierno de Mariano Rajoy, pues se llevaría a efecto. Y sobre todo, ¿con qué nos estamos encontrando? Bueno, pues con unas cifras completamente alarmantes en todos los sentidos. Quiero decir con esto que, bueno, habría que evaluar un poquito la situación a nivel europeo, a nivel mundial, para encontrarnos también a nivel español con una posible solución. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el mercado y las sociedades que forman esos mercados, porque los mercados no son un ente abstracto, al final los mercados son personas, son empresas, que detrás de las empresas también hay personas, y al final son sociedades. Las sociedades se han hartado y además han visto que los están sacrificando, esas personas, con las políticas que se han llevado hasta este momento. Políticas, bueno, pues muy propagandísticas, excesivamente cargadas de ideologías, excesivamente ideologizadas, y entonces, ante la situación de emergencia internacional por la crisis que estamos viviendo, la gente lo que está es reclamando gestión, reclamando lo que hay que pedirle a los servidores públicos, una buena y eficiente y honesta administración de los bienes públicos, de la cosa pública. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso, estos tecnócratas de los que antes citaba Fran, pues bienvenidos sean, bienvenidos sean. Afortunadamente en España no nos van a obligar a hacer eso, porque afortunadamente en España, aunque tarde, se convocaron elecciones. Pero es evidente que necesitaremos un perfil de gobierno que esté muy amparado por el respaldo social, porque tendrá que tomar medidas de gestión, medidas de administración muy serias, muy duras y en algunos casos traumáticas. Entonces tendrá que tomarlo, y como tendrá que tomarlo, y será no solamente bueno, sino lo único posible para garantizar el futuro de este país. Por eso es importante que tenga un importante respaldo, un gran respaldo electoral. Lo que tenga libertad de acción. Claro. Lo que va a ocurrir también, que yo creo que esos recortes, que los va a ver de una forma, pues podríamos decir que espectacular, ¿no? Yo creo que, hombre, van a influir a lo mejor en esos primeros, en el capítulo de popularidad del presidente del gobierno entrante, en los primeros 100 días, que es lo que se marca siempre como fecha o como primer hito antes de juzgar esa labor, pero yo creo que se van a dar por bien hechas, y que desde muchos sectores, sobre todo los sectores productivos, se van a aplaudir. Pero esta crisis, como decía Francisco Luzón, el que era presidente de Argentaria, la mayor de los 40 últimos años, pues que es verdad, es una crisis... solamente es comparable con la de el crack del 29, solamente es comparable. Dejadme que os dé un dato, por favor, para que os deis cuenta de a qué situación de emergencia nacional nos ha llevado la gestión pública que se ha realizado por el gobierno Zapatero. España
paga casi 100 millones de euros al día, por los intereses de la deuda pública. Hoy hemos pagado 100 millones. Hoy hemos pagado 100 millones, sí, lo hemos pagado, sí. ¿Y el domingo? Sí, lo hemos pagado. Ayer pagamos 100. Cada día, como, Yo digo una dice, cosa. como decían los empresarios, cuando abro la baraja de mi comercio, De abrir o de mi el tienda, cierre, o del bar, 100 millones. tengo que pensar en no sé cuánto que es la deuda. Empiezo con menos 100 millones de Exacto. euros. No, de Pues intereses. España, De intereses. de No estamos hablando del intereses, capital, solo de los De intereses. de intereses de la deuda pública. 75 del Estado, 75 millones paga el Estado y 25 aproximadamente Habrá paga el ciudadanos- resto de las comunidades autónomas. Que no ganen eso todo. Habrá ciudadanos. que no ganen eso. Yo hay meses que no lo saco. Hombre, por favor. Pero es importante Habrá ciudadanos que digan, madre, que estuvimos hablando es de- necesario que lo sepamos, Es que porque esta información, lo decía José Luis, ahora nos estamos empezando a dar cuenta, de un tiempo a esta parte, de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Antes vivíamos ajenos a todo esto. ¿no? Que Que la, la gente no- la deuda no acumulada, entendía de presupuesto. disculpa, claro, la deuda acumulada supera el medio billón con B de burro, claro. Qué barbaridad. Solamente en el presupuesto de la Junta hay un incremento de 1.000 millones de euros para deuda y un 44% menos de inversión en infraestructura. O sea, que es la deuda la que se lleva... Cuando ellos tan keynesianos que han sido, tan keynesianos que son, que inventaron el plan E precisamente basado en Keynes, de que la obra pública tirara de la economía, pues la Junta de Andalucía hace un plan menos E, donde dilapida directamente el 40% de la obra pública, de 800 a 600 millones, que hablo de memoria, creo que se quedaba el presupuesto de la Consejería de Obra Pública. Pero en lo que es el gasto superfluo, el gasto innecesario que tiene la Junta, eso no lo recorta. Tiene 38.000 móviles corporativos que siguen sin recortar. Tiene 300 coches de alta gama para todos los altos cargos, para llevarlo y traerlo a su casa, que sigue sin recortar. O sea, el gasto superfluo, que es inmenso en la Junta de Andalucía, sigue sin recortarse. Griñán manos tijeras, corta por un lado, pero no recorta por el otro. Bueno, hemos empezado hablando de recesión y de esta economía. Hemos intentado ser lo más optimistas posible. No hemos podido. El optimismo nos ha durado exactamente 30 segundos. Cuando hemos empezado ya a ver los datos y a tirar de realidad, lo que han publicado los periódicos esta mañana, pues hemos tenido que sucumbir a eso, a lo evidente. Y lo evidente, y el dato, yo creo que de los primeros 20 y tantos minutos de programa que llevamos, son esos casi 100 millones de euros que Al día. España paga a diario, solo en concepto de intereses. En concepto de intereses. Esto no ha hecho más que empezar. No os vayáis, por favor, ¿vale? Nos vamos a publicidad, pero después vamos a hablar de los funcionarios. El sábado hubo en Sevilla, delante de la Junta, alguien que decía cosas como habéis robado dinero del parado. Eso lo decían el sábado en Sevilla, los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Que nos vamos a publicidad, que volvemos enseguida. Un poquito de ánimo, hasta ahora mismo.